Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Reflexionando con el Médico Predicador. Les habla el doctor Alberto Rosario, el Médico Predicador, saludándolos a todos desde Puerto Rico. Para mí es un placer inmenso estar nuevamente esta semana llevándoles ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza que todos necesitamos escuchar en estos momentos que estamos en esta situación que estamos nosotros viviendo actualmente. Para aquellos que nos están viendo por primera vez, pues me gustaría que cuando entraran nos saludaran y nos dijeran desde dónde nos están viendo. También, si no han marcado like o me gusta, marca like o me gusta a esta página para que todos los domingos puedas ver esta reflexión en vivo y compartir con nosotros mediante pues las cosas que escribas aquí y nos enteramos de tus peticiones y de las cosas que quieras compartir. También siempre les recomiendo que compartan esta reflexión en los diferentes grupos, en su página y en los diferentes grupos que pertenecen, porque nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar este mensaje. El tema que tenemos para el día de hoy es un tema muy interesante que se llama Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Así que también les anuncio antes de comenzar que para todos aquellos que no tienen Facebook, pues las reflexiones ya están subidas en el canal que tenemos en YouTube, se llama así, Médico Predicador. Allí están todas las reflexiones y las pueden compartir a través de mensajes de texto, a través de email y también de WhatsApp y de otras plataformas para que llegue este mensaje a todos, para que nadie se quede sin escuchar este mensaje. Habiendo dicho esto, pues entonces les doy la bienvenida a todos ustedes a Reflexionando con el Médico Predicador, y el tema que vamos a discutir esta noche se llama Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Nosotros quisiéramos, lo ideal sería que nosotros viviéramos en un mundo en donde no tengamos preocupaciones, ¿verdad? Todos tenemos preocupaciones. En un mundo en donde no haya enfermedades. Padecemos de enfermedades, conocemos personas que están enfermos. En un mundo en donde no haya sufrimiento, en donde no haya hambre, en donde no haya pandemia. Eso sería como que el mundo ideal que nosotros quisiéramos, pero eso no es nuestra realidad. Nosotros vivimos en un ambiente en donde hay sufrimiento, en donde hay dolor, en donde hay enfermedades, en donde tenemos necesidades. Entonces, nosotros no nos damos cuenta de que esas situaciones que nosotros nos estamos enfrentando, esas situaciones que están a nuestro alrededor, nos afectan grandemente. A todos. Ninguno está inmune al sufrimiento, ninguno está inmune al efecto de esas situaciones. Y nos afecta tanto, de tal manera que hasta nos puede cambiar la vida. Nos transforma, nos toca, nos trastorna nuestra vida. Vivimos con miedo, vivimos con angustias, con temor, con preocupaciones excesivas, y muchas veces todo eso nos puede llevar, que ya lo he comentado en otras ocasiones, a padecer de ansiedad, a padecer de insomnio, a padecer de depresión. Pero ¿sabes por qué nos ocurre eso? Primero, las situaciones a nosotros nos ciegan. Cuando nos dan esa situación, a nosotros nos ciega, nosotros nos volvemos locos, nos volvemos desesperados y tratamos nosotros de resolver la situación nosotros solos. Y casi siempre, generalmente, el problema es mucho más grande que nuestra fuerza limitada. Sin embargo,
se nos ha olvidado a nosotros algo bien importante, y es que Dios siempre está con nosotros. Lo voy a decir nuevamente. Nos olvidamos de que Dios siempre está con nosotros y que Él lo puede todo en todo momento. Entonces, voy a hacer una reflexión que está basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, que este es el Evangelio que nos habla, esta lectura de cuando Jesús camina sobre las aguas, en comparación a cómo nosotros actuamos cuando nos estamos enfrentando a los diferentes problemas, cuando nosotros nos enfrentamos a las situaciones que nos llenamos de miedo, que nos asustamos. Y vamos a analizar, no lo voy a leer per se, voy a analizarlo poco a poco para que lo vayamos haciendo nuestro y vayamos internalizándolo y nos vayamos entonces nosotros dando cuenta cómo nosotros vamos actuando en esos momentos en nuestra vida en que sentimos pues que nuestra vida se está tambaleando. Y en la lectura del Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, para que después lo lean con calma en sus hogares, pero ya desde este punto de vista que nosotros vamos a discutir, vamos a analizar y vamos a reflexionar en esta noche. Nos dice la lectura que ya Jesús había terminado de predicar y le dice Jesús a los discípulos que suban a la barca y que se fueran a la otra orilla, porque él iba a despedir a la multitud y después iba a retirarse para orar. Y así pues hicieron los discípulos. Entraron a la barca y se alejaron, se fueron entonces de la orilla tal como Jesús le había dicho. ¿Qué sucede? Que cuando ya ellos se encontraban en a mitad de mar, estaban en la mitad entre orilla y orilla, estaban ya bastante separados de Jesús, comenzó a ser azotada por las olas la barca. ¿Por qué? Nos dice la palabra, porque el viento estaba en contra. Ellos iban navegando hacia el frente, ¿verdad? Hacia el norte, por decir. Y el viento venía soplando de frente. Y entonces, pues, eso causaba que las olas entraran a la barca. El viento era contrario. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a imaginar que la barca somos nosotros. La barca somos nosotros. El mar es el camino que nosotros tenemos que recorrer a lo largo de nuestra vida. El mar es el camino, nosotros somos la barca. Entonces el viento y las olas son los problemas y son las situaciones que nosotros nos vamos a enfrentar en el transcurso de nuestro navegar, en el transcurso de nuestra vida. ¿Estamos? La barca somos nosotros, el mar es la vida, es nuestro caminar, las olas y el viento pues son los problemas y las situaciones que nosotros nos vamos a enfrentar. Entendido eso, pues entonces nos dice la palabra que ya de madrugada, no fue inmediatamente, ya de madrugada Jesús va hacia ellos. ¿Cómo? No iba en otra lancha, en otra barca, no iba nadando, no nos dice la palabra que Jesús fue nadando, no iba en un velero, no iba en un jet ski, no, caminando sobre el mar.
caminando sobre el mar. Jesús sabía que la barca estaba siendo azotada por los vientos. Él lo sabía, Él es Dios. Jesús sabía que el agua se estaba metiendo dentro de la barca. Jesús sabía que los discípulos estaban en problemas. Entonces, y la palabra nos dice que fue en la madrugada que Jesús va a donde ellos. O sea, que ellos se quedaron un buen rato en la barca, en esa pelea, en esa lucha, y en ese miedo, y en ese sufrimiento, y en esa agonía. Y Jesús no aparecía. ¿Por qué? Pues porque no es el momento. Dios siempre actúa en el momento oportuno, que eso es algo que nosotros tenemos que estar conscientes. Dios siempre actúa en el momento oportuno. No actúa antes, no actúa después, no. Es en el momento oportuno. Entonces, Jesús sabía todo eso de los apóstoles. Sabía que ellos estaban en problemas. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, de que Dios siempre está dispuesto a rescatar al hombre que está siendo estremecido por el problema, que está siendo estremecido por las enfermedades, que está siendo estremecido por el pecado. Bendito sea Dios. Entonces, nos dice la palabra que los discípulos, cuando lo vieron caminar sobre el mar, se turbaron y comenzaron a gritar de miedo de que era un fantasma. ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Yo imagino, entonces decía, pero si horas antes ellos estaban compartiendo con Jesús, que Jesús había estado con ellos, que inclusive había realizado milagros. Y entonces horas después no eran capaces de reconocer a ese mismo Jesús que ya ellos llevaban tiempo compartiendo, porque llevaban tiempo compartiendo con el perdón. No lo podían reconocer porque el miedo los había dominado, porque el miedo les había cegado, que es lo que a nosotros nos sucede muchas veces. Con las situaciones, con los problemas, con las enfermedades, nos llenamos de miedo y no somos capaces de ver a Jesús, que Él está junto con nosotros. Entonces, estos discípulos, llenos de miedo, asustados, creyendo que lo que estaban viendo era un fantasma, sin embargo, Jesús estaba dando testimonio de su gran poder, demostrando el dominio que tiene Dios. ¿Quién puede andar sobre el mar? Nadie, solo Dios. Entonces, esto nos demuestra, mis hermanos, y nos tenemos que dar cuenta de que Dios está por encima de nuestros problemas. Dios está por encima de nuestras preocupaciones. Dios está por encima de nuestras enfermedades. Dios está por encima de todo lo que existe, porque Él lo creó todo. Entonces nosotros muchas veces queremos buscar a Dios en nuestra enfermedad, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, y no lo encontramos. Y es porque el dolor y el sufrimiento es acá abajo, es de humano. Entonces Dios está por encima. Entonces nosotros, a través de nuestro sufrimiento, tenemos que encontrar a Dios, no en el sufrimiento, porque está por encima del sufrimiento. Entonces, mis hermanos, Jesús conocía que el temor, que el miedo que tenían los discípulos, porque Él los estaba escuchando gritar, y yo me imagino que Él estaba desesperado, gritando como loco. Él sabía
que podían cometer algún error. A lo mejor iban a tirarse de la barca al ver que se estaba acercando ese fantasma, no sabemos. Entonces muchas veces cuando nosotros estamos actuando con miedo, cuando nosotros actuamos por temor o actuamos con las preocupaciones, no tomamos las decisiones correctas. Cuando estamos actuando por miedo, con las preocupaciones, con presión, no tomamos las mejores decisiones. Esas decisiones que son influenciadas por la prisa, casi siempre son decisiones erróneas. Entonces, por eso es, mis hermanos, que Jesús no se hace esperar. Tan pronto llega a donde están esos discípulos desesperados, gritando, llenos de miedo, Él les habla. Les dice, ánimo, soy yo. No teman. Ánimo, llénense de ánimo. Soy yo. No teman. Y entonces, yo imagino que ahí hubo un silencio sepulcral. Porque ese fantasma se está identificando como Jesús. Y entonces, Pedro, uno de los discípulos, el gran Pedro, él reacciona con un poco de duda ante la presencia y el poder de Jesús. Está lleno de miedo. Entonces, Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, mándame a buscar caminando sobre las aguas. Jesús, si de verdad eres tú, mándame a ir a ti caminando sobre las aguas. Yo me imagino varias cosas. Primeramente, que los otros compañeros de Pedro que estaban en la barca, cuando escuchan a Pedro decir eso, yo me imagino que ellos dijeron, este Pedro está loco. Este Pedro está loco. Entonces, y ellos murmullando, eso no lo dice, soy yo acá. Y yo me imagino que cuando Jesús escucha a Pedro hacerle esa invitación, Jesús también diría en él, este Pedro está loco. Pero sin embargo, Jesús le dice, ven hacia mí. Y nos dice la palabra que Jesús primero se va bajando de la barca, poco a poco va poniendo un pie, ¿verdad? Va poniendo un pie y va caminando por encima de las aguas, mirando a Jesús. Y va poco a poco mirando a Jesús. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en nuestra vida, mirando a Jesús, no importa las dificultades que hayan, no importa los problemas que tengamos, no importa las enfermedades que hayan, porque vamos caminando con firmeza, mirando a Jesús. Pero ¿qué sucede? Que Pedro comenzó a sentir ese fuerte viento, que yo me imagino que debería estar frío a esa hora de la madrugada. Y yo me imagino que comenzó a darse cuenta de las olas que le estaban mojando los pies. Y empezó a sentir el viento y empezó a ver las olas aquí, y empezó a ver las olas y a sentir todo eso. Y entonces mira y se da cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y dejó entonces
apartó su mirada de Cristo para mirar las cosas que estaban a su alrededor, mirar las olas, sentir el viento, sintió miedo. ¿Y qué sucedió? ¡Wow! Se hundió ante los pies de Jesús. Y no es que se fue hundiendo poco a poco así, se fue ante los pies de Jesús. Y entonces ahí, en esa lucha que él tenía, porque nosotros sabemos que Pedro era pescador. Obviamente Pedro tenía que nadar, o sea, tenía que saber nadar. Pero para que tú veas lo que hace el miedo, que hasta Pedro se le había olvidado que él sabía nadar y comenzó a gritar, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Señor, sálvame, que me hundo, no, que ya te hundiste tan cerca de Jesús. Entonces, nosotros, mis hermanos, somos sostenidos por el poder del Señor, que es quien nos lleva. Pero nosotros nos hundimos debido a la debilidad de nuestra propia fe. Es porque el Señor nos ha abandonado. Él nos sostiene, pero nos hundimos debido a la debilidad de nuestra fe. Pedro se hunde porque él comienza a alternar su mirada entre Jesús y la tormenta. Y nosotros muchas veces nos hundimos, muchas veces hundirnos es perder la fe, perder las esperanzas. Y muchas veces nosotros nos hundimos porque comenzamos a dudar, porque alternamos la mirada entre Jesús y el problema, entre Jesús y el coronavirus, y entre Jesús y la pandemia, y entre Jesús y la enfermedad, y entre Jesús. Y cuando venimos a ver, nos hundimos. Entonces, nosotros tenemos que caminar mirando hacia nuestro destino. Nosotros cuando vamos a un sitio, nosotros vamos caminando de frente. Yo quiero llegar hasta esa esquina, hasta ese lado, yo voy caminando para allá. Yo no voy caminando hacia el frente y mirando así para atrás. No, porque vamos a chocar. De igual manera, si nuestro destino es llegar a Jesús, si nuestro destino es llegar a Cristo, nosotros tenemos que caminar hacia el frente, mirando hacia nuestro destino. Que ese destino es Jesús. Porque si quitamos la mirada de ese destino y comenzamos a mirar para otro lado, nos vamos a hundir y no vamos a llegar nunca a nuestro destino. Entonces, rápidamente Jesús extendió su mano, se la agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Y algo bien interesante es de esta lectura que nos dice que cuando ellos subieron a la barca, y no es cuando subió Pedro, realmente cuando sube Jesús a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús entra a nuestra vida, lo dejamos a entrar en nuestro corazón, se calma el viento. No significa que no vamos a tener problemas. Sí los vamos a tener. Pero quien importa es quien guía nuestra barca, el capitán, a quien le hemos dado el timón, que es Jesús. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que seguir adelante a pesar de las dificultades que a nosotros se nos presentan. Nosotros no podemos esperar a sentarnos para atrás, decir, yo no voy a hacer nada más hasta que no haya problema, hasta que
No vas a hacer nunca nada, porque los problemas y las situaciones siempre vamos nosotros a tener, vamos a tener, y nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir nuestra vida a pesar de las situaciones que se nos están presentando. Entonces, cuando nuestro navegar en nuestra vida se nos hace difícil porque tenemos el viento en contra y las olas nos están estremeciendo porque tenemos muchos problemas, porque tenemos muchas situaciones, no desesperemos. No desesperemos. Porque Jesús siempre está cerca de nosotros para ayudarnos en cualquier situación si nosotros le buscamos de corazón y tenemos fe. Pero no un poco de fe. No una fe con dudas, sino una fe absoluta. Confiar incondicionalmente en el poder de Dios. Confiar incondicionalmente, o sea, sin condiciones, en el poder de Dios. Porque Dios siempre está cerca de sus hijos para ayudarnos. Dios siempre está cerca de nosotros para darnos la mano y sacarnos de nuestras dificultades. Pero nosotros tenemos que exclamar y pedir ayuda de corazón. Como gritó Pedro, Señor, sálvame. Ese clamor que yo estoy seguro que salió del corazón de Pedro. Señor, sálvame. Así, mis hermanos, como las tormentas llegan, así se van. Las tormentas no son eternas. Todo vuelve a la calma. Algo que nosotros tenemos que tener claro, mis hermanos, es que la vida del cristiano siempre está llena de dificultades. Pero nosotros tenemos que tener paciencia, nosotros tenemos que tener fe, pedirle a Dios que nos dé fortaleza para poder nosotros enfrentar a esas situaciones y no hundirnos en ellas. Siempre mirar, vivir caminando, mirando a Jesús. Y no tener miedo ante las tempestades de este mundo. Solamente poner la mirada en Cristo. Porque Cristo, el poder de Cristo es más fuerte, es más grande que cualquier situación, que cualquier enfermedad que nosotros estemos viviendo en este momento. Y las palabras que yo quisiera que se quedara en su mente es lo que la encontramos en Josué, capítulo 1, versículo 9, anótalo. Josué, capítulo 1, versículo 9, que nos dice a nosotros, te dice a ti en este momento que tú tienes miedo por la situación que estamos viviendo ahora con esta enfermedad del coronavirus, que tú tienes miedo en este momento por los problemas que hay en ti, porque tal vez estás sin empleo, por la situación, tal vez tienes miedo por tus problemas personales. Cada cual tenemos nuestras situaciones, y yo estoy seguro son situaciones que te han llevado a tener miedo, que te han llevado a dudar. Sin embargo, el Señor te dice a través del libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, te dice, no te he mandado que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esto es palabra de Dios. No tengas miedo ni te acobardes, porque Yahvé tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. El Señor nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a abandonar. Y por eso tenemos que ser conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Darnos cuenta de que el Señor
nunca nos abandonará para que no tengamos miedo. Así que vamos a orar en este momento. Fue que llegó ahí el mensaje ese de la cuarentena, que hay que guardarse. Ahora mismo nosotros estamos viviendo momentos de angustia, momentos de incertidumbre, momentos de que nosotros no sabemos, situaciones, enfermedades, cosas. Sin embargo, Dios siempre está con nosotros y no nos abandona. Así que en este momento, mis hermanos, vamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a olvidarnos quienes están a nuestro alrededor, que hay personas, y solamente estás tú y Dios. Amantísimo Señor, Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos has regalado para escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos perdones por las veces que nos hemos dejado dominar por el miedo, por la desesperación, por la angustia. Perdónanos por las veces que hemos apartado la mirada hacia ti y nos hemos hundido y nos hemos caído. Danos fortaleza, Señor. De igual manera que Pedro gritó a los pies de Jesús cuando se hundió: Señor, sálvame. De igual manera nosotros gritamos, damos ese clamor hacia ti: Señor, sálvame que me hundo. Y de igual manera que tú sacaste a Pedro de ese tempestuoso mar, tú nos vas a sacar y nos va a dar fortaleza para sacarnos desde donde nos estamos hundiendo, para sacarnos del miedo, para sacarnos de la incertidumbre, de la angustia, Señor. Y te pedimos que entres en nuestro corazón, en nuestro caminar, en nuestro diario vivir. Acompáñanos cada momento, no nos dejes solo y haznos sentir siempre, Señor, tu presencia en nuestra vida. Derrama tu bendición sobre cada uno de nosotros, que las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Así que vamos a ver, ese es el mensaje que el Señor nos ha regalado. Vamos a ver aquí a quien vamos a saludar: a Sonia Maldonado, a Ida Maldonado, a Leopolda Amarilla, que es de Paraguay. Dios te bendiga. Que dice que me quiere conocer, que es admiradora. A quien yo espero pues que, Leopolda, que estas palabras y todo esto pues te lleven cada día más y te acerquen más a Jesús, que eso es la labor mía, llevarnos cada día, acercarnos todos a Jesús. Anabel y Luis, muchas bendiciones, Dios los bendiga a ustedes. Marisa Villa, Dios te bendiga. Debbie Maldonado, Dios te bendiga a ti y a tu madre. Y espero que Teresa siga en victoria y recuperándose rápidamente de su condición. Lupe María Rodríguez, Dios te bendiga. Aquí Debbie nos está diciendo que nosotros tenemos que mantener nuestra mirada, nuestra vista fija en Él, fija en Jesús. Que nosotros no podemos permitir que las tormentas por las cuales estamos atravesando nos distraigan. Así como Pedro se hundió, así nos pasa a todos cuando le ponemos la vista a los problemas y no a Dios. Saludos y bendiciones a Juan de la Cruz, que nos dice que hay que tener fe y confianza en el Señor sin tentarlo, así como hizo Pedro, que lo tentó. Le dijo: si de verdad eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Saludamos a Betsaida Collazo,
que nos dice: mi confianza está puesta en Dios. Dios te bendiga. Betsy. Debbie Maldonado nos dice también que para mantener nosotros la mirada hacia Dios y no distraernos, podemos ser bondadosos, vivir en su gracia, rezar el rosario, leer la Biblia y muchas cosas más, y redescubrirnos y reinventarnos para emerger como un hijo nuevo de Dios después de esta pandemia. Claro que sí. Yadira Monserrate, Dios te bendiga. Amén, Cristo vive, aleluya, Dios te bendiga. Marisa Villa, bendiciones. Evelyn y Dani, Dios los bendiga. Kevin Hernández, hermano, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. María Hernández, Videlina Guzmán nos está pidiendo oración por el señor Ismael González, claro que sí, y Vidalina cuenta con la oración. Lupe María también, muchas bendiciones, y no sé quién más nos está viendo aquí, pero pues lo que importa es que el Señor sabe los que están aquí participando de esta reflexión. Así que mis hermanos, compartan esta reflexión. Nosotros no sabemos quién en este momento está a punto de hundirse porque está lleno de miedo, porque está viviendo un momento de oscuridad a causa de todas estas situaciones, y a través de esta palabra, que no es palabra mía, que es la palabra del Señor, que es la Biblia, lo que yo hablo aquí, yo estoy seguro que va a ser luz para esa persona. Así que esto es el mensaje que el Señor nos tiene para cada uno, para cada uno de nosotros en esta noche. Hombres de poca fe, ¿por qué has temido? ¿Por qué temes? No tengamos miedo. Tenemos que darnos cuenta de que el Señor, nuestro Dios, no nos abandona y siempre está con nosotros. Así que nos vemos entonces, hermanos, la próxima semana, y Dios los bendiga a todos.